recibir al superintendente de pensiones, el señor Osvaldo Macías, que se encuentra acompañado del jefe de división normativa, el señor Patricio Ayala, el fiscal, señor Mario Valderrama. ¿Esos son los que están? Sí, buenas tardes. Sí, es que aparece ya otro nombre. De todas maneras los voy a mencionar: el intendente de fiscalización, señor Jorge Mastrangelo, su jefa de gabinete, la señora Consuelo Sáez, y el jefe de división de prestación y seguros, señora Eliana Cisterna, a fin que se refieran a la materia de objeto de esta invitación. Presidente, si me permite, me parece que todas las personas que usted indicó están en vías de conectarse vía remota. Ok. Vamos a comenzar atendiendo a que está el señor superintendente para ofrecerle la palabra. En suma, la comisión fue creada con el propósito de establecer cuáles eran el parecer respecto del desempeño de quienes eran los agentes asesores de todos los que hicieron uso de esos servicios y que pertenecen al sistema privado de pensiones AFP. Y la consulta que se hace es si la superintendencia tomó nota y al parecer, a su parecer, cuál fue y cómo evalúa la conducta de aquellos agentes que hasta esa fecha, entre el 2014 y 2018, no tenían un sistema regulatorio respecto de su acción. Eso es, presidente. Eso es. Entonces yo ofrezco la palabra al señor superintendente, don Osvaldo Macías, para que se pronuncie respecto de lo que tiene como origen esta comisión. ¿Está, don Osvaldo? Sí, está. Estamos activando el audio, presidente. Ahí está. ¿Me escucha, don Osvaldo? Aquí estamos, señor. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Me escuchó lo que estaba...? No, me acabo de integrar. Ya. Pero usted conoce el tema de todos estos agentes asesores, en lo particular el escrito presentado por quienes solicitaron la constitución de esta comisión va a saber cuál es la relación, además política, que se dio con algunos integrantes en ese minuto del gobierno. Pero además de eso, que son temas particulares, personales, la pregunta es cuál es la visión que usted tiene como superintendente respecto de las conductas hasta antes, esto hay que establecerlo así, hasta antes de que se aprobara la ley que regula el comportamiento, las conductas y el proceder y las responsabilidades, por lo tanto, de quienes son estos asesores en el mundo de AFPs y usuarios, que son los contratantes y solicitantes de, por tanto, estas orientaciones. Muy bien, primero que nada, buenas tardes a los señores diputadas y diputados presentes y funcionarios y asesores. Señor presidente, nosotros tenemos una presentación que nos gustaría efectuar, si le parece bien. Perfecto, me parece muy bien. Hagamos entonces todos los esfuerzos para que esta presentación sea observada y además solicitarle, sí, que esta presentación le hiciera llegar a cada uno de los correos de las y los señores parlamentarios integrantes de la comisión y por supuesto a la secretaría de esta comisión. Por supuesto. Gracias, muy amable. Y por favor, le agradecería lo de permiso para compartir. Ok. Sí, está abierto el permiso. Gracias, vamos a abrir ahora. ¿Se escucha o no? Se escucha. Ya, muchas gracias. Se escucha y se ve. Bien, perfecto, gracias. Bueno, la presentación, en primer lugar, señala el marco regulatorio que se aplica en este caso a estas asesorías previsionales y las facultades de las que dispone la superintendencia. Luego avanzamos hacia la actividad de supervisión que la superintendencia efectuaba
antes de la reciente aplicación de la ley que usted señalaba, Así es. que es la ley 21.314, que se publicó en el Diario Oficial el 13 de abril del presente año. Entonces, aquí es importante porque esta ley permite la supervisión de los recomendadores colectivos, denominados ahora asesores financieros previsionales. Hasta antes de eso no había facultades y eso es lo que queremos expresar en el número 1 y número 2. Luego, pese a no tener facultades para supervisar a estos reguladores, a estos recomendadores colectivos, que fundamentalmente se enfocaban en los cambios de fondos, igual la superintendencia, usando sus facultades para proteger a los afiliados, dictó algunas medidas para atenuar los impactos negativos de los cambios de fondos masivos y también efectuó estudios respecto al resultado de esos cambios de fondos en los afiliados y los difundió a través de su página web y medios de comunicación. Finalmente terminaremos con las conclusiones al respecto. Respecto al marco regulatorio, como es sabido, los órganos del Estado como la superintendencia tienen que actuar dentro del marco que les permite la Constitución y las leyes. En el caso nuestro nos regimos por las leyes de fondos de pensiones, decreto ley 3500, ley 20.255 y por nuestro estatuto orgánico. Ese es el marco en el cual la superintendencia puede ejercer su acción. Más específicamente, para la superintendencia, de acuerdo a la ley, le corresponde la supervigilancia y control de las administradoras de fondos de pensiones y el ejercicio de las funciones y atribuciones que establece esta ley. De esta forma, y si vamos ya llegando a la materia objeto de esta comisión, se señala en la ley 20.255 del año 2008, que estableció una reforma previsional, que la superintendencia tendrá la atribución de velar para que las instituciones fiscalizadas cumplan con las leyes y reglamentos y normas que dicta la superintendencia. Y específicamente el artículo 47, número 11, dispone que la superintendencia debe constituir y administrar el registro de asesores previsionales. Esto lo dice explícitamente la ley 20.255 de 2008, que la superintendencia tiene que constituir y administrar este registro de asesores previsionales. Más adelante, en el artículo 171 del 3500, agregado por esta misma ley de reforma previsional del año 2008, se establece que la asesoría previsional tendrá por objeto otorgar información a los afiliados y beneficiarios del sistema, considerando de manera integral todos los aspectos que dicen relación con su situación particular y que fueren necesarios para adoptar decisiones informadas de acuerdo a sus necesidades e intereses. Aquí es muy importante porque la ley precisa, y la historia de la ley también lo demuestra así, que las facultades reguladoras y fiscalizadoras de la superintendencia van dirigidas a quienes realizan asesorías previsionales personalizadas. Por lo tanto, no quedan dentro del perímetro regulatorio las asesorías o recomendaciones colectivas, solo las personalizadas. Esto es lo que está en lo que se pensó cuando se tramitó la ley, está en la historia de la ley, y es lo que se señala en la legislación vigente. Hay que recordar que el año 2008, cuando se aprobó la reforma previsional, estas recomendaciones colectivas de cambios de fondos no existían. No existían y por lo tanto no fue una materia que el legislador y el Poder Ejecutivo tuvieran en mente en ese momento, sino que lo que existía eran justamente recomendaciones a las personas, especialmente dirigidas a aquellos que estaban próximos a pensionarse. Y eso fue lo que se reguló entonces en esta ley. No estaba pensado para asesorías o recomendaciones colectivas que surgieron posteriormente a la aprobación de esta ley. Sin embargo, dando cuenta de esta situación precisamente, el Congreso Nacional publicó el 13 de abril una ley que se tramitó durante algunos años y que justamente apuntaba a regular y supervisar a los denominados asesores financieros previsionales, que justamente son aquellos asesores no personalizados o colectivos que estaban fuera del perímetro regulatorio y que surgieron, como dije, después de aquella reforma del 2008, y por eso en ese momento no fueron objeto de regulación. ¿Qué dice la ley recientemente aprobada por ese Congreso? Que las personas naturales o jurídicas que realicen las actividades del inciso primero, esto es otorgar información a los afiliados y beneficiarios del sistema previsional,
de forma no personalizada, dirigidas por cualquier medio a los afiliados, beneficiarios o pensionados del sistema o grupos específicos de aquellos respecto a esta materia, incluyendo las transferencias entre tipos de fondos. O sea, aquí sí entra a regular a los asesores financieros previsionales, estos recomendadores colectivos, hasta ahora que están enfocados básicamente en recomendar transferencias de tipos de fondos, pero esta vez la legislación también se adelanta a que puedan ejercer posteriormente otro tipo de actividades, por lo tanto lo deja más específico, e incluye la transferencia entre tipos de fondos. Señala además que el 1 de julio estos asesores financieros previsionales van a quedar bajo la supervisión conjunta de la Superintendencia de Pensiones y la CMF, y que a más tardar el primer día hábil de octubre, quienes estén efectuando estas actividades tienen que estar inscritos en un registro especialmente administrado por ambas entidades supervisoras. Entonces, en definitiva, esta ley 21.314 de abril del presente año ha creado una nueva categoría para la actividad de entrega de información previsional, que esta vez es la asesoría previsional de carácter colectivo, sumándose a la que ya existía y que estaba dentro del perímetro regulatorio, que era la asesoría previsional de carácter personalizado. Sin embargo, la superintendencia efectuó también actividad sobre actividad regulatoria y supervisora en el marco legal. ¿Qué ha hecho específicamente hasta antes de la aprobación de esta ley? Bueno, en primer lugar, ha ejercido sus facultades integralmente sobre los asesores previsionales personalizados. Estos asesores están regulados y supervisados desde que lo dispuso la reforma previsional del 2008. Entendemos que no es esta la actividad o este es el objeto de esta comisión investigadora, por lo tanto no es un tema que nosotros abordemos en esta presentación. Sin embargo, por supuesto, si esa comisión estima conveniente conocer respecto a la labor de la superintendencia, respecto a estos asesores individuales, por supuesto estamos disponibles para efectuarlo. Sin embargo, respecto a este tipo de asesores personalizados, la superintendencia sí efectuó labor de supervisión también sobre quienes, no encontrándose inscritos en el registro de la superintendencia, estaban ejerciendo esta actividad. ¿Y por qué hizo esto? ¿Por qué lo nombramos esto ahora? Porque esta actividad también es bastante limítrofe con los asesores de carácter colectivo. Entonces habían o hay entidades ejerciendo esta actividad de recomendadores sin estar inscritos en el registro, y la superintendencia lo que requería era identificar si estas actividades eran ilegales y correspondían a aquellas que estaban supervisadas e identificadas en la ley del 2008 o estaban dentro del perímetro de aquellas recomendaciones colectivas que no estaban supervisadas hasta la aprobación de esta ley. Además, la superintendencia se ha preocupado de informar a los afiliados sobre los efectos que tienen las recomendaciones colectivas de cambios de fondo y ha dictado normas para mitigar sus efectos negativos. Esto pese a que esta actividad no está supervisada, sí la superintendencia se ha preocupado de advertir a los afiliados de sus efectos y mitigar sus eventuales impactos negativos. Y eso es lo que vamos a mostrar ahora a continuación, las actividades que ha hecho la superintendencia para identificar si las recomendaciones que se estaban efectuando por personas no inscritas en nuestros registros estaban al margen de la legalidad, o bien eran actividades que no estaban bajo su perímetro regulatorio, y por lo tanto se preocupa de mitigar su accionar, y también la información y las normas que dictó para todos los cambios de fondos masivos, que son la actividad fundamental de los recomendadores colectivos. Aquí vamos a poner algunos ejemplos de la actividad supervisora en orden cronológico. El primer fondo que se detectó que estaba efectuando actividades de recomendación o asesoría a las personas se llamaba Fondo Alerta y fue detectado a mediados del año 2009, como ustedes ven, es posterior a la legislación, por supuesto, del 2008. En este caso, la superintendencia investigó y la sociedad en cuestión respondió en términos muy en síntesis que el servicio prestado era una recomendación general, idéntica para todos los suscriptores,
que agrega información obtenida de fuentes públicas al afiliado y no considera de manera integral todos los aspectos de su situación particular. Por lo tanto, señalaba que no correspondía una asesoría de la regulada de la ley y solicita, por lo tanto, a la superintendencia revocar el oficio señalado inicialmente, donde se ordenaba su suspensión de actividades, y entregó mayores antecedentes mediante cartas posteriores. Finalmente, la superintendencia, luego de culminar su investigación y recibir los descargos de la entidad a la cual se había ordenado cesar sus actividades, resolvió que de la información acompañada no se había podido establecer que exista otra asesoría que la de carácter general, por lo cual no concluiría entonces respecto de este tipo de asesorías todos los requisitos a los cuales alude la ley para describir lo que se entiende por asesoría previsional. Entonces, en este caso, este fondo de alerta estaba efectivamente realizando recomendaciones de tipo colectivo y por lo tanto se apartaba del perímetro del supervisor de la superintendencia. Sin embargo, se hizo esa investigación y luego de concluir que efectivamente era así, no se pudo continuar con la instrucción de que cese su actividad, puesto que no estaba bajo el perímetro de supervisión de la superintendencia. Un segundo caso es el de Felices y Forrado, que surge a principios del año 2012. En este caso, la superintendencia también tomó conocimiento de la existencia de este sitio web, a través del cual se otorgaba asesoría previsional a los afiliados del sistema. Se inició un proceso de fiscalización para determinar de nuevo, al igual que el caso anterior, si la entidad realizaba asesoría personalizada sin estar inscrita en los registros, lo cual sería una falta a la legislación. Esta investigación tuvo de nuevo descargo de los involucrados. En este caso, la entidad Felices y Forrados sostuvo que no ejercía como asesor previsional, sino solamente cumplía la función de ser un intermediario, que vía correo electrónico enviaba opiniones sobre el comportamiento de los multifondos. Se solicitó complementar la información, se profundizó la investigación. Entre tanto, Felices y Forrados comunicó su decisión de bajar voluntariamente la página web hasta reformular los contratos para contar con un texto adecuado que no indujera error a sus suscriptores. Finalmente, la superintendencia concluye que la entidad podía prestar este servicio a quienes se suscriban a su página, pero haciendo presente que cualquier otra información previsional adicional que entregara podría encuadrarse en las conductas descritas en la ley, y por lo tanto, en ese caso, la superintendencia iba a incluir inmediatamente la suspensión del servicio, sin perjuicio de adoptar las medidas que las disposiciones legales establecen. O sea, de nuevo, este caso es similar al caso anterior, donde la asesoría o la consultoría, las recomendaciones eran de carácter colectivo y no personalizadas uno a uno para la situación particular de las personas, por lo tanto estaban fuera del perímetro regulatorio. La ley no regular. Así es. Posteriormente, la superintendencia empezó a observar que seguían apareciendo estos sitios web o redes o plataformas en redes sociales con nuevos recomendadores previsionales. Por lo tanto, generó un proceso de supervisión en donde se analizaba los sitios web y redes sociales, se recorrían para ver si se encontraban este tipo de actividades y si se encontraban o no registradas en la superintendencia. La superintendencia tiene registrados aproximadamente 600 asesores previsionales personalizados. Entonces se pareaba contra ese registro y se analizaba si la actividad que realizaban estas plataformas web, eran plataformas web, correspondían a asesorías personalizadas, y si era así, quienes las otorgaban se encuentran inscritos en el registro. Para esto, lo primero es lo que se hace y se sigue haciendo hasta el día de hoy: se detecta a las entidades que prestan la asesoría, se monitorean los sitios web, internet, redes sociales, para ver si existen este tipo de asesoría. Luego de aquellas entidades que ofrecen la asesoría personalizada, se verifica si sus integrantes están inscritos en el registro. Si no lo están, y es una asesoría personalizada, se oficia a la entidad incluyendo el cese de servicio y se denuncia al Ministerio Público, en su caso. Puede ser una actividad fuera de la ley. Si no se puede concluir que la entidad realiza o no asesorías personalizadas, y por lo tanto son de tipo colectivo, se llevan adelante estas acciones. Se oficia a la entidad a fin de determinar con precisión el tipo de asesoría. Si en base a lo anterior finalmente se determina que es una asesoría colectiva, queda fuera del alcance de la supervisión.
Si por el contrario se concluye que es una asesoría personalizada, bueno, se realizan las acciones señaladas anteriormente de cese de el servicio y denuncia al Ministerio Público por ejercicio ilegal de la actividad. Posteriormente siempre se efectúa un seguimiento de las instrucciones de la superintendencia. Por supuesto, todo esto previo a la ley 21.314. Otros casos supervisados, aquí tenemos algunos ejemplos adicionales a los anteriores, un sitio llamado subafondos.com. En este caso se concluyó que eran asesorías personalizadas, por lo tanto, y no inscritas en el registro, por lo tanto se le incluyó el cese de operaciones y se denunció al Ministerio Público. Ese sitio web actualmente no existe. Sí se mantiene un perfil abierto en Twitter y Facebook, pero no hay movimientos de 2017. O sea, cesó sus actividades, pero quedaron imágenes de la época en que se fiscalizó. Previsionarte.cl, también en este caso se incluyó el cese de operaciones y se efectuó la denuncia del Ministerio Público por estar ejerciendo actividades fuera del marco legal. Ya no opera su sitio web. Asesoríafb.cl, ya no existe este sitio web y la empresa acogió la instrucción de la superintendencia de cesar sus operaciones. Acefondos.cl, se concluyó que no entregaba asesoría no personalizada, era colectiva. Invierta Fácil, ya no tiene sitio web y también en ese momento se concluyó que era una asesoría de tipo colectivo. Misión Multifondo, actualmente no tiene sitio web operando, la empresa aceptó o acogió la instrucción de la superintendencia de terminar sus operaciones por tratarse de asesorías personalizadas no inscritas. AFP en línea no entregaba asesoría no personalizada, eso concluyó la investigación, por lo tanto no estaba incurriendo en infracciones legales. Tiempo para ganar.cl, lo mismo que fue AFP en línea, se investigó y no realizaba asesorías personalizadas. Y Neo Futuro se concluyó que sí estaba efectuando asesorías personalizadas no inscritas, por lo tanto se le incluyó el cese de operaciones y se le denunció al Ministerio Público. Actualmente no tiene sitio web. Aquí hay varios ejemplos entonces de casos supervisados que se suman a los dos anteriores que vimos con un poco más de detalle, que muestran las actividades de supervisión de la superintendencia para aquellos casos en que correspondía que estén supervisados y estaban operando fuera de la ley, se les denunciaba al Ministerio Público y se incluía el cese de actividades. En cambio, aquellas actividades que eran asesorías colectivas, como estaban fuera del perímetro regulatorio, no podían supervisarse por la superintendencia. Sin embargo, aun cuando los recomendadores colectivos no han estado bajo el perímetro de supervisión, como antes señalaba, el servicio igual ha impartido instrucciones, esta vez con el propósito de proteger y resguardar el interés de los afiliados al sistema previsional, considerando que la actividad de estos recomendadores colectivos hasta ahora ha estado enfocada fundamentalmente en los cambios de fondo. Dado esto, la superintendencia, aun cuando no podía supervisar estos tipos de recomendadores colectivos, sacó las siguientes normas. Una primera norma para minorar el impacto en precios de los activos por el alto volumen de operaciones. Estas actividades mueven mucho dinero y mueven a muchos afiliados. Por lo tanto, esto podía llevar a alterar los precios de los instrumentos financieros con liquidaciones masivas de títulos financieros en el mercado y terminar afectando a los propios afiliados si se inunda el mercado con muchas transacciones, puede llevar a bajas en el precio que afecten la rentabilidad de los fondos de forma negativa. Por lo tanto, cuando el monto de los traspasos de fondos supera el 5% del valor del fondo, la administradora tiene que materializar las operaciones solo hasta ese monto, hasta las que no superen el 5%. Las que superen el 5% quedan en compás de espera y se materializan en los días siguientes. Nunca pueden pasar del 5%. Se ordenan de acuerdo a orden de llegada. Las primeras que llegan son las primeras que se ejecutan hasta el tope del 5% y luego se siguen ejecutando hasta terminarlas siempre por este límite del 5% al día. Esto para evitar el impacto negativo que pueden causar entonces liquidaciones masivas de instrumentos que terminan afectando a los afiliados de la administradora. Una segunda norma es que se instituyó un formulario y un mensaje cada vez que la persona se cambia de fondos en la página web de la administradora y también un formulario disponible en la agencia,
que indican lo señalado anteriormente, que el cambio se lleva a cabo en la medida que no supere el 5% del fondo, y si no, tiene que ir esperando hasta que se pueda materializar esto. Además, hay otros mensajes donde el afiliado tiene que señalar que conoce las características de las inversiones, rentabilidad y riesgo antes de tomar cada decisión. La idea es que la persona lo haga informadamente. Otra norma adoptada para evitar también que los precios de los instrumentos financieros que están en las carteras de los fondos se vean afectadas por variaciones negativas de valor por estos traspasos, es que se permite la transferencia entre interfondos de pensiones. O sea, si el fondo A, por ejemplo, tiene que transferir muchos instrumentos al fondo B o viceversa, se permite que entre los fondos de pensiones se traspasen instrumentos financieros sin recurrir al mercado, de tal manera de evitar inundar el mercado financiero de papeles, de instrumentos financieros, y afectar los precios en forma negativa, lo que termina perjudicando las rentabilidades. En este caso, todo esto diariamente se controla por la superintendencia, y los precios de transferencia tienen que ser al valor de mercado de los instrumentos financieros, que está determinado por la ley y está entregado diariamente por la superintendencia. Entonces, esto es para mitigar también los efectos negativos de los traspasos muy masivos. Un tercer aspecto regulado por la superintendencia se refiere a la información al afiliado que efectúa cambios de fondos. Y esto es bien importante. Cada vez que una persona va a efectuar un cambio de fondos, tiene que ir al sitio web de su administradora, y cuando lo hace una o más veces en 12 meses anteriores a la fecha en que se ha efectuado el cambio de fondos, o sea, una persona que se cambia con cierta frecuencia, se cambia más de una vez al año, porque si han transcurrido menos de 12 meses del último cambio, entonces la AFP tiene que presentarle una información antes que efectúe el cambio de la rentabilidad obtenida por los distintos tipos de fondos de pensiones y su cuenta obligatoria. Entonces, esto va a permitirle al afiliado saber cómo le fue con su último cambio de fondo, para que piense bien antes de efectuar un nuevo cambio. Esto se hace en forma previa a dar curso a la nueva solicitud de cambio de fondo, y el afiliado tiene que ratificar su decisión de cambiarse de fondo luego de ver esta información. Esta información entonces le muestra cómo le ha ido con sus últimos cambios de fondo. Aquí está un ejemplo fundamentalmente de lo que muestra este mensaje. Entonces se le dice al afiliado lo siguiente: señor, en los últimos 12 meses usted ha realizado tantos cambios de fondo de su cuenta, habiendo obtenido una rentabilidad real analizada de tanto en dicho periodo. Si hubiera mantenido sus ahorros en un mismo tipo de fondo, habría obtenido la siguiente rentabilidad. Entonces le presenta la rentabilidad que ha obtenido por los cambios que ha efectuado versus la rentabilidad que hubiera obtenido sin cambiarse de fondo. Así el afiliado puede comparar el resultado de sus acciones de cambiarse de fondo versus haberse mantenido donde estaba. Y eso se demuestra previo al cambio de fondo, y el afiliado puede ver si ha tenido un desempeño positivo o negativo, y eventualmente reflexionar si le conviene hacer cambio de fondo en forma sucesiva. También se le señala que los recursos de la cuenta tienen como fin exclusivo pagar pensiones, por lo cual al cambiarse de fondo tienen que considerar sus preferencias de riesgo, retorno, y pensar que son inversiones de largo plazo. También se le invita a ir al sitio web de la superintendencia para ver el simulador de pensiones y qué significa estar en cualquier tipo de fondo. Este simulador de pensiones permite proyectar las pensiones que una persona podría tener si está en un determinado tipo de fondo. Entonces es muy útil para la persona conocerlo y probarlo, proyectar su pensión. También se le dice que la rentabilidad es variable, que nada garantiza que estas rentabilidades se repitan, etcétera, etcétera, de la manera que la persona tome decisiones informadas antes de efectuar los cambios de fondo. Además, la superintendencia entiende que los afiliados que se cambian de fondo tienen derecho a ello, y por lo tanto, luego de haber hecho todas las indicaciones y advertencias del caso, tiene que asegurarse que los cambios de fondo se realicen en forma correcta, resguardando los intereses de los afiliados. Entre otras materias, se supervisan continuamente, siempre, que los sitios web operen correctamente,
muchas veces se ven sometidos a una enorme presión por los cambios de fondo y eso se fiscaliza permanentemente. Se fiscaliza también que se esté cumpliendo la regla del 5% máximo del traspaso diario, que se cumplan las normas de información, algunas de las cuales mostramos recientemente, y se supervisa, por supuesto, los reclamos que presentan los afiliados sobre estos cambios de fondo. Toda esta información es continua y permanente, sobre todo a la administradora. También la superintendencia se ha preocupado de informar y estudiar lo que ha pasado con los cambios de fondo. Se le entrega información en el sitio web de la superintendencia, por ejemplo, sobre los tipos de fondo que hay y en qué tipo de fondo en general las personas les conviene ubicarse. Generalmente las personas más jóvenes son más aptas para fondos de mayor riesgo esperado, porque tienen tiempo para recuperarse de eventuales fluctuaciones negativas, les falta mucho tiempo para jubilarse. Las personas de mayor edad, fundamentalmente, no se recomienda que estén en un fondo muy riesgoso porque ante fluctuaciones negativas tienen poco tiempo para recuperarse. Esa información está en el sitio web y se han emitido notas técnicas sucesivas a través del tiempo. La primera que se emitió fue en junio del 2013, donde en este caso en particular se presentó información sobre el recomendador colectivo que operaba en forma mayoritaria en aquella época, era Felices y Forrado. En este caso se siguió la estrategia de cambio de fondos de Felices y Forrado en el periodo 2010-2013 y se evaluó específicamente su estrategia para un año, abril 2012, marzo 2013. Se vio qué resultaba de la estrategia recomendada por Felices y Forrado. O sea, la comparación era acá seguir esas recomendaciones, esa estrategia de cambio de fondo versus no seguirla. Y en este caso los resultados fueron que casi 2/3 de los afiliados obtuvieron peor rentabilidad que el fondo de pensiones de peor desempeño en ese periodo. O sea, la estrategia activa de cambio de fondo no funcionaba y prácticamente, y en 2/3 de los casos, era superado por el fondo de peor desempeño de todas las administradoras en ese periodo. Otra conclusión fue que la mayoría de los seguidores de este recomendador había obtenido un peor resultado en comparación con la rentabilidad pasiva de los fondos, o sea, sin hacer nada, quedándose donde tenía que quedarse. Entonces, los resultados eran perjudiciales de seguir esta estrategia de cambio de fondo. Ese fue el primer estudio que se realizó. Posteriormente, en mayo de 2020, se hizo un estudio mucho más grande, que ya no iba identificando lo que hacía un determinado recomendador, sino que esta vez iba con un enfoque mucho más preciso, iba sobre cada afiliado que se cambió de fondo entre marzo de 2014 y enero de 2020. Entonces se vio, cada uno de aquellos hicieron cambios de fondo en ese periodo, en estos 6 años prácticamente. Y lo que se ve primero es que hay un aumento muy grande de los traspasos en el periodo. Por ejemplo, en los años 2018 y 2019, subieron mucho, a casi 2 millones de traspasos de cuentas y casi el 30% del valor de los fondos. Y se comparó entonces la estrategia de los afiliados que hicieron cambio versus qué hubiera pasado si se quedaban en la estrategia por defecto, que es la que señala la ley. Afiliados jóvenes van al fondo B, afiliados intermedios al fondo C y afiliados de mayor edad al fondo D. Esa es la estrategia por defecto. O mantenerse en el saldo en el fondo donde se encontraba el afiliado antes de haber realizado el cambio. O sea, eran dos estrategias. Uno, la estrategia por defecto que está en la ley, y la otra no haber hecho nada, sino que haberse quedado en su fondo. Por ejemplo, si estaba en el fondo C, mantenerse para siempre en el fondo C. Estas dos estrategias se compararon, que son estrategias pasivas, se comparan con la estrategia activa de los afiliados que se cambiaron de fondo. El resultado obtenido fue que en 3/4 partes de los casos, el 75% de los afiliados que se traspasó de fondo en ese periodo tuvo un peor desempeño que si se hubiera quedado donde estaba antes o siguiendo la estrategia por defecto de la ley. Este estudio está disponible y publicado igual que el anterior en la página web de la Superintendencia. Posteriormente se actualizó esta información para incluir el periodo fundamentalmente de la crisis derivada de la pandemia y se extendió el periodo hasta noviembre de 2020, el anterior estaba hasta mayo de 2020. Las conclusiones no cambiaron,
se observó que seguían aumentando los cambios de fondo. Las personas se cambiaban activamente de fondo pensando que podían obtener réditos con esa estrategia. Lo que se ve acá nuevamente es una estrategia poco exitosa cambiarse de fondo, y se veía que el 80% de los afiliados que se han traspasado, o sea, el análisis era más concluyente incluso que el anterior, han tenido un peor desempeño en su estrategia de cambiarse de fondos, que si se hubiera quedado en la cuenta original, donde estaba siempre en el tipo de fondo que estaba, o en la estrategia por defecto que señala la ley. Entonces, es un mal negocio cambiarse de fondo permanentemente, y esto está publicado también en nuestro sitio web. Toda esta información se difundió a través de comunicados de prensa, se colocó en nuestro sitio web para que los afiliados puedan informarse respecto al resultado de los cambios de fondos periódicos. En conclusión, a la fecha la superintendencia solo cuenta con facultades para regular y supervisar a quienes realizan asesorías previsionales personalizadas, labor que no se aborda en esta presentación, pero que estamos disponibles si fuera necesario por parte de esa comisión conocerlo. Sin embargo, sí precisamos que en caso de detectar a personas que pudieran estar efectuando asesorías personalizadas sin estar registradas, la superintendencia instruye de manera inmediata a cesar la actividad y o efectúa las denuncias pertinentes al Ministerio Público, todo esto con el fin de proteger a los afiliados. Quienes realizan estas actividades tienen que estar inscritos en un registro y supervisados por la superintendencia para que entreguen información correcta a las personas. Por la reciente aprobación de la Ley 21.314, por parte de ese Congreso, los asesores financieros previsionales, así se denominan en esta ley, aquellos colectivos deberán estar inscritos en este registro y quedarán bajo el perímetro regulatorio conjunto de la superintendencia y la CNF. Dicho lo anterior, y pese a que la superintendencia no cuenta con facultades para supervisar a quienes efectúan estas recomendaciones colectivas, haciendo uso de sus atribuciones y con el fin de proteger a los afiliados, siempre la superintendencia ha regulado, supervisado e informado oportunamente en materia de cambio de fondos y su impacto en el saldo de la cuenta del afiliado, que es la actividad que desarrollan estos recomendadores, cambios de fondos. El propósito de cada una de estas acciones señaladas anteriormente ha sido proteger los intereses de las y los afiliados al sistema. Esto es lo que podemos exponer por ahora, señor presidente, y quedamos a disposición de los señores parlamentarios para cualquier consulta. Muchas gracias, señor superintendente. Yo, antes de ofrecerle la palabra a los parlamentarios presentes, efectivamente recoger lo que usted nos propone de la oferta que nos hace respecto de lo que pasaba en aquel tiempo con todo lo que eran las asesorías individuales, entendiendo que la ley no les permitía a ustedes pronunciarse ni ejecutar acciones fiscalizadoras respecto de asesorías colectivas. Pero sí sería bueno para el registro y la historia de esta investigación saber lo que ustedes tienen. Sí, de ahí le damos la palabra al diputado. Le solicitaría, si eso fuera posible, en otra oportunidad tenerlo también para el conocimiento del conjunto y que después sea parte del enriquecimiento de las conclusiones que tiene que tener la comisión. El diputado Barro me estaba pidiendo la palabra, no sé si hay alguien más. El diputado Leopoldo Pérez también está pidiendo la palabra. Diputado Barro, usted. No, presidente, el diputado Pérez nomás. Perfecto. Entonces, diputado Pérez. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a nuestros invitados y al resto de las y los colegas diputados, miembros de esta comisión. Presidente, por su intermedio, al señor superintendente, quiero hacerle algunas preguntas respecto a la propia exposición que él realizó. Y la primera pregunta tiene que ver con algo que aparentemente lo respondió, pero yo quiero un poquito más de detalle. ¿Cuáles son los principales efectos que generan las recomendaciones de cambio de fondo? Él lo mencionó ahí en los estudios que había hecho la superintendencia. Así es. Pero me gustaría que profundizara en los efectos concretos a la persona, más allá del sistema, qué significa para las personas que incurren en estas prácticas en periodos de tiempo, si eso es recuperable, no es recuperable, etcétera. Un poco cuál es el efecto en el cotizante, por así decirlo. La
otra pregunta tiene que ver con algo que también mencionó respecto a las investigaciones que hizo la superintendencia cumpliendo su rol a distintas instituciones que estaban operando, dando recomendaciones personalizadas, no inscritas en los registros respectivos, incluso la legislación que era anterior a la reforma que todos conocemos, que es la 21.300 y algo, si no me equivoco el número. 314. 214. Entonces, y particularmente con lo que tiene que ver con la empresa Felices Forrado, que es como el ícono de todas estas cosas, y que también varios parlamentarios tomaron como bandera, digamos, los discursos que emitían quienes manejaban esa empresa, que se diluyó una vez que se aprobó la ley, cosa extraña. Y me gustaría saber, de parte del superintendente, ¿cuánto más o menos ganaban o ganan una empresa, las que están ya formalizadas, y empresas como esta, como Felices y Forrado, por dar un nombre, digamos, con este tipo de asesoría? Si tiene esa información, porque es interesante saberlo. ¿Podrían generarse mayores ingresos adelantándose a las recomendaciones que ellos mismos hacen? Lo que se conoce como el front running, y me gustaría de pasada también, presidente, por su intermedio, si el superintendente puede ilustrar a la comisión y a todos nosotros respecto en qué consiste el front running, que es un término que se usa mucho en este tipo de actividades. Y si este front running podría estar de alguna otra manera generando conflictos de interés. Eso por el momento quiero consultar, presidente, al señor Macías. Gracias. Gracias. Yo solo agregar ahí a la pregunta que hace el diputado Leopoldo Pérez. Como lo mencionó usted, señor superintendente, son dos variables, habla usted, de el número de personas y fondos. Efectivamente, precisar lo que tiene que ver con el efecto en el sistema y también al final del día en las cuentas individuales de cada uno de los que asume el cambio, porque allí es donde se refleja y fácil entender esto al final del viaje. Si se reducen los fondos individuales, esto va a tener impacto en las pensiones futuras, pero precisar eso, por favor. Señor presidente, entonces paso a responder la pregunta de los señores diputados. Muy bien. En el caso de los cambios de fondos, el último estudio que hizo la superintendencia, yo creo que es el más completo que tenemos. Es el más completo porque abarca 6 años y va directamente a la cuenta individual de cada afiliado. Va a ver a cada afiliado que hizo un cambio de fondo entre el 2014 y el 2020, en 6 años, y vio qué pasaba con ellos. Si le hubiera ido mejor cambiándose de fondo, como lo hicieron, o quedarse donde estaban, o seguir la estrategia por defecto de la ley. Nosotros observamos que los afiliados en promedio perdieron cerca de un 6% de su fondo, entre un 5 y un 6% de su fondo en promedio. O sea, si no se hubieran cambiado, su fondo habría sido entre 5 a 6% superior al que tuvieron efectivamente por haberse cambiado de fondos. O sea, fue un mal negocio para cambiarse de fondo. Para el 80% de los afiliados que hicieron uso de esto, fue un mal negocio cambiarse de fondo, puesto que su fondo, en vez de crecer, decreció. O sea, perdieron entre un 5 a 6% de valor. Y eso es muy importante. Además de eso, observamos otro efecto que es pernicioso, que las administradoras de fondos han tenido que tener carteras mucho más líquidas, porque los movimientos que se ven en cada cambio de fondo superan los 5.000 millones de dólares en un periodo cortísimo. Y eso hace que las administradoras tengan que tener instrumentos financieros para liquidar y salir a afrontar esos cambios de fondos. Tienen que cambiar instrumentos financieros para irse a más o mayor o menor liquidez. Y ahí observamos que la cartera líquida, haciendo algunos supuestos incluso conservadores, pero tener mucha liquidez implica tener instrumentos menos rentables, más depósitos a plazo, más instrumentos
de corto plazo del Estado, etcétera. Y ahí observamos que los fondos de pensiones en promedio en ese periodo pueden haber perdido rentabilidades de 0,75% al año, más o menos. Entonces son rentabilidades importantes que se pierden. Y en general lo que uno ve es que los afiliados que se cambian pierden dinero, pierden como entre 5 y 6% en ese periodo, pero también los que se quedan y no se cambian en forma indirecta tienen una pérdida. Tienen una pérdida porque sus fondos de pensiones rentan menos por efecto de tener carteras muy líquidas las AFP. Ahora, algo importante, una persona que tiene un 1% menos de rentabilidad en todo el periodo en que está ahorrando, tiene una pensión entre 15 a 20% menor, cerca de un 20% menor. Entonces, lo que nosotros observamos es que el efecto para una persona que se cambia frecuentemente de fondo, podríamos decir que pierde como un 0,8% al año en promedio, real, al año, porque este 5 o 6% que perdieron fue en el periodo, pero además pierde por efecto de la cartera menos líquida. Una persona que se cambia mucho de fondo pierde entonces por los dos lados, por cambiarse y porque la cartera de su AFP está menos líquida. Pierde como un 1% real al año más o menos. Y eso implica como un 20% menos de pensión, o sea, entre 15 y 20% menos de pensión, o sea, el efecto es muy relevante y es dañino para los afiliados. Y eso es por la creencia de los afiliados de que pueden ganarle al mercado, o sea, creen que se van a anticipar a lo que va a venir, es alguien que puede adivinar lo que va a pasar con un instrumento financiero, va a adivinar que la bolsa va a subir o va a bajar y por lo tanto toma posición antes, digamos, y eso la literatura especializada a nivel mundial demuestra que es falso, nadie le gana al mercado, digamos. Si alguien le gana al mercado, evidentemente está en una posición extraordinaria para hacerse multimillonario, ¿no? Ahora, respecto a ese punto, efectivamente podría haber front running, nosotros no lo sabemos porque no tenemos facultades de supervisión, pero una persona que mueve, o un recomendador que mueve fondos tan cuantiosos, sí sabe lo que va a pasar, sabe al menos si está recomendando que se vayan a un fondo A o un fondo E, que si recomienda irse a un fondo A, sabe que los fondos de pensiones van a tener que comprar muchos instrumentos de renta variable, porque el fondo A tiene muchos instrumentos de renta variable y sabe qué instrumentos va a tener que vender, porque ya sabe dónde estaba la última recomendación. Si la última vez le dijo vaya a salir y ahora le dice vaya a salir, sabe que el fondo va a tener que liquidar instrumentos de renta fija y comprar instrumentos de renta variable. También sabe que el instrumentos de renta variable los va a comprar en el extranjero fundamentalmente para no afectar los precios y porque hay mayor oferta. Entonces va a tener que ir a comprar dólares. Entonces inmediatamente un recomendador que mueve tanto dinero, sabiendo la fecha en que se va a cambiar la persona, puede tomar posición en divisas, puede tomar posición en tasas de interés, puede tomar posiciones en renta variable. No sé si lo harán, porque no tenemos facultades de supervisión, pero el conflicto de intereses evidentemente que existe y está y también se sabe que los precios del mercado se mueven. Y además lo saben los otros actores del mercado. Todos los actores del mercado están pendientes de los cambios de fondo porque saben que salta el dólar o salta la tasa de interés o los instrumentos de renta variable y por lo tanto pueden tomar posiciones contra la AFP, contra los afiliados, pero quien más, el que realmente lo puede hacer con anticipación es el que hace las recomendaciones. Ese aspecto no tenemos información, nosotros no podemos regular y supervisar nada más que lo que la ley nos señala y además no tenemos fiscalización del mercado de capitales, solo del fondo de pensiones. La nueva ley aprobada en abril por este Congreso sí ataca esos puntos y establece distintas prohibiciones y con las facultades que le otorga tanto la Comisión para Mercados Financieros, que sí tiene facultades para ir sobre otras entidades con la nueva ley, más lo que podemos tener nosotros, se van a poder esas actividades supervisar de mejor manera, pero hasta ahora no nos está vedado eso, pero el conflicto de interés evidentemente que existe. Luego, nosotros no tenemos información oficial de cuál es la actividad lucrativa que está detrás, pero sí informalmente hemos sabido y se ha dicho públicamente que me da la impresión que una inscripción a un sitio de este tipo vale como 2.000 pesos al mes y se ha señalado que tendría entre 50.000 y 200.000 clientes, al menos el recomendador más grande. Por lo tanto, uno podría pensar que son 300 a 400 millones de pesos mínimo
que recibe un recomendador más grande por estos cambios de fondo al mes, sin perjuicio de que es información que no es que esto oficial, es lo que se ha señalado por distintas vías. Creo que esos son los puntos que los señores parlamentarios me señalaban, y es lo que nosotros tenemos hasta ahora. No sé si hay más preguntas que podamos... Vamos a preguntar. Diputado Leopoldo Pérez, ¿satisface la explicación del superintendente? Sí, me quedó absolutamente claro, presidente. Muy bien, muy amable. ¿Se ofrece la palabra a los señores parlamentarios? Presidente, Sí, diputado Pérez. por su intermedio al superintendente, yendo al mismo tema, esto de los asesores, previsionales o de inversiones, quiero preguntarle respecto a los mitos que hay asociados a este tema. Él lo esbozó muy diplomáticamente. Respecto a los mitos que se han ido creando en torno a este tema de estas empresas asesoras no, entre comillas, no inscritas o no legalizadas, por darle un nombre, digamos, ¿verdad? Y particularmente me quiero centrar en Felices Forrado, que es la que mueve la mayor cartera, por las informaciones que todos hemos manejado en el tiempo, y también por el proceso, mediante el proceso de discusión de la ley 21.314, en su primera etapa y en su segunda etapa, o su segunda versión, que afortunadamente tiene ley. Entonces, habían ciertos mitos que incluso muchos colegas en la discusión, tanto en la Comisión de Hacienda como en la sala de la Cámara, no puedo responder por el Senado, pero se usaron términos que habían sido acuñados por los personeros de esta Felices Forrado, y quiero preguntarle al superintendente si ese tipo de mitos que todos conocimos, como los corralitos y todo este tipo de cosas, era una cuestión más bien propagandística o efectivamente se podría, haber dado el hecho de limitar un poco el tema de los cambios de fondos, dado los efectos dañinos que todos hemos conocido hoy día por parte de la autoridad de la Superintendencia de Pensiones. Entonces, me gustaría si el superintendente nos puede decir ciertos mitos, como por ejemplo el corralito, como por ejemplo las tablas de mortalidad, donde a todos nos decían que cuando una persona, mujer o hombre, se iba a pensionar, le calculaban expectativas de vida hasta 110 años. Y eso lo dijeron varios parlamentarios, lo afirmaron, etc. Entonces me gustaría preguntarle derechamente al superintendente o su intermedio si esos mitos, el famoso corralito o la tabla de 110 años, efectivamente se usan en nuestro sistema de pensiones vigente y las personas se les calcula sobre esa base. ¿Y por qué lo pregunto, presidente? Un poco para desmistificar esto, porque estas son las instancias que uno tiene de preguntarle a la autoridad, a las comisiones investigadoras, para que también la ciudadanía y nosotros mismos vayamos interiorizando de cómo se están haciendo los cálculos y si efectivamente eso que a todos nos complica, que alguien le diga hoy a los 110 años, cuando todos sabemos que nadie llega a los 110 años, sería un daño tremendo a las pensiones. Eso, presidente, quisiera consultarle al superintendente. Gracias. Ok. Si hay otro diputado que tenga alguna pregunta, se ofrece la palabra para juntar varias. Diputado Laura. Sí, gracias, diputado presidente. Quería preguntarle a través suyo al superintendente, pues él dice que no tenía facultades de fiscalización ante la pregunta del diputado Pérez sobre el front running. En esta nueva ley, él dice que tiene facultades en la Comisión de Mercado Financiero, tiene más facultades. En la superintendencia también dice que va a tener más facultades, o tiene, porque está publicado en el diario oficial. Lo quería preguntarle por qué cree él que no tenía fiscalización, facultad de fiscalización en la ley anterior. ¿Cuáles son los motivos? Si él tiene algún motivo, indudablemente en modo aprendizaje. Si él tiene una opinión de eso, ¿por qué no tenía fiscalización a pesar de que a todas luces es algo que él deberá fiscalizar? Eso, señor presidente. Ok, diputado Laura. Gracias.
Señor Macías, por favor. Bien, señor presidente, gracias. Bueno, respecto a los mitos que señala el diputado Pérez, nosotros en la superintendencia nos observamos, como mucha gente observó, que estaban circulando muchos mitos sobre el sistema previsional en general, y la forma en que operaba, sus reglas, etcétera. Y hicimos una indagación por redes sociales y levantamos una enorme cantidad de afirmaciones que eran inexactas o falsas, derechamente, y las publicamos en nuestro sitio web. En la sección de educación previsional tenemos un informe con una cantidad grande de afirmaciones que nosotros explicamos por qué, si eran o no falsas y por qué no eran. Y en el lenguaje más comprensible posible, y está publicado en nuestra página web en la sección de educación previsional. Y también lo hicimos a través de un comunicado de prensa para que la gente se enterara de que estuviera, y tuvo bastante difusión ese documento. En realidad la cantidad de mitos es muy grande, digamos, muy grande, y como le digo, está publicado en nuestra página web y ahí se pueden ver muchísimos mitos que hasta el día de hoy se siguen repitiendo, muchos de ellos, y que son falsos. Ahora, específicamente respecto al caso del corralito y los cambios de fondo, lo que nosotros hemos sostenido es que los afiliados deben tener la posibilidad de cambiarse de fondos. Cuando se creó la ley de multifondo, en realidad el objetivo era alinear las preferencias y los riesgos de la gente en un horizonte de largo plazo. O sea, la idea era que una persona que es joven, por ejemplo, y que no tuviera una gran aversión al riesgo, o sea, una persona que comprendiera o se asesorara que puede ser que los fondos de pensiones bajen en determinados periodos, pero como tengo 20, 25, 30 años y me voy a jubilar en 30, 40 años más, pueda irme a fondos más riesgosos, pero que en el largo plazo son más rentables. Esa fue la idea, y en cambio personas que no querían correr mucho riesgo o que ya estaban en edad cercana a jubilar, tomaron fondos menos riesgosos. Pero jamás, cuando se creó la ley de multifondo, se pensó que los afiliados iban a tratar de ganarle a los mercados, porque eso nadie lo puede hacer, digamos. Entonces la idea no era que las personas se cambien 2, 3, 4, 5, 6 veces al año, digamos. Lo hemos visto ahora. En el año pasado las personas se cambiaban 5 veces en promedio de fondo, los que se cambiaban, y la cantidad de traspasos es gigantesca. Entonces nunca fue ese el espíritu de la ley, jamás. Pero sí el espíritu es que las personas puedan cambiarse cuando lo deseen, pero siempre dentro de un marco razonable. Por eso, cuando todo esto ocurrió y ante los efectos dañinos que estaban provocando esta multitud de cambios de fondos, nosotros sí apoyábamos que hubiera una mayor regulación, solo para beneficiar a las personas y jamás para perjudicarlos. También cuidando que las personas puedan cambiarse de fondo, pero en un número razonable de veces al año, y no que sigan dañándose a sí mismos con estos cambios tan sucesivos de fondos de pensiones. Ese es el objetivo siempre de esto, y ese proyecto de ley está en el Congreso hoy día, fue votado en contra en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. El proyecto sigue vigente en todo caso, pero el objetivo siempre ha sido beneficiar a las personas y no perjudicarlas. Entonces, que se mantenga un equilibrio razonable entre la libertad de cambio de fondo y esto de tratar de ganarle al mercado, que nadie lo puede hacer. Y ahí, en ese contexto, no hay ningún corralito. No olvidemos que el sistema previsional es un sistema obligatorio. O sea, las personas están obligadas, en todo el mundo los sistemas previsionales son obligatorios. Si la gente no está obligada para cotizar a pensiones, no lo hace, porque las personas tienen otras necesidades que cubrir en el corto plazo. Las pensiones la ven como muy lejanas, y por eso en todo el mundo no hay ninguna parte del mundo donde los sistemas pensioneros sean obligatorios. Si no son obligatorios, no hay cotización. Y en ese sentido, el fondo de pensiones está regulado y supervisado. Las personas están obligadas a entrar al sistema de pensiones. De partida no pueden sacar el dinero, salvo excepcionalmente, salvo que se pensionen. En ese caso sacan el dinero.
Por eso el sistema de pensiones en sí mismo ya tiene toda una regulación muy fuerte. Lo que sucede con los cambios de fondo es un tema menor al interior del sistema de pensiones, como tantas otras cosas que tienen que ser reguladas. Las personas no son expertas en sistemas financieros, por lo tanto tienen que ser protegidas. Entonces ese es el contexto, aquí no hay ningún corralito, digamos. Eso es otro eslogan erróneo que se ha ido sacando de un contexto de algo que ocurrió en otros países que no tiene nada que ver con esto, digamos. Entonces son eslóganes que se están transmitiéndose, pero que no tienen mucho sustento en realidad. Respecto a lo que es la tabla de mortalidad, las tablas de mortalidad se calculan con el dato de la población previsional. Y aquí hay otro hecho importante de señalar. Generalmente se comparan las expectativas de vida del INE con las expectativas de vida de las tablas previsionales. Las tablas previsionales son dictadas en conjunto por la Comisión para el Mercado Financiero y la Superintendencia de Pensiones y regulan a las reservas técnicas que las compañías de seguros de vida que venden renta vitalicia y seguro de invalidez y sobrevivencia deben tener para cumplir sus obligaciones y para los cálculos de las pensiones por retiro programado de los fondos de pensiones. Las tablas del INE tienen generalmente la expectativa de vida al nacer. O sea, cuando una persona va a nacer, si es hombre o mujer, tiene una expectativa de vida en Chile y en todo el mundo es así. Pero en el caso de los fondos de pensiones, la expectativa de vida no es al nacer, sino que es para cuando la persona se va a jubilar. O sea, en este caso la persona ya vivió 50, 55 y 60 años, por lo tanto su expectativa de vida es mayor. Porque cuando es la expectativa de vida al nacer, hay gente que fallece antes de los 50 o 60 años, entonces la expectativa de vida del INE es más baja que la de los fondos de pensiones, en general. Además, las tablas del INE se construyen con datos poblacionales, que incluyen a muchas personas que no están en el sistema de pensiones, por eso también son distintas las expectativas de vida. En general, las expectativas de vida de todas las tablas previsionales en cualquier parte del mundo son mayores que las de la población en general. Ahora, las expectativas de vida de una mujer con 60 años hoy en día es de 91 y de un hombre a los 60 años 91 años y de un hombre la expectativa de vida es de 86 años a los 65 años. O sea, se calcula que un hombre a los 65 años, que es la edad legal de jubilación, va a vivir hasta los 86 y que la mujer a los 60 años, que es la edad legal de jubilación de las mujeres, va a vivir hasta los 91. Esos cálculos resultan del comportamiento de los afiliados, de sus tasas de mortalidad en el sistema previsional durante el periodo que se observa, que son varios años. Ahora, las tablas funcionan en base a probabilidades. La probabilidad de que un hombre que tenga 65 llegue a los 66 es casi 1. Es casi seguro que un hombre de 65 va a vivir hasta los 66. Ahora, la probabilidad de que un hombre de 65 llegue a los 110 años es de 0,02%. O sea, solo 2 de cada 10.000 hombres va a llegar hasta los 110 años. Y las tasas se calculan probabilísticamente. Entonces, una persona que se jubila a los 65 años y es hombre, va a tener una probabilidad de vida a los 66 años de casi 1, pero de llegar a los 110 años de 0,02%. Por lo tanto, el impacto en la pensión que tiene en la fecha finalista de la tabla, que son los 110 años, muy bajo. En cambio, el impacto que tiene la posibilidad de llegar a los 66 años muy alta, porque es casi seguro que va a estar ahí la persona. Entonces, así se va calculando la expectativa de vida. En el caso de las mujeres, es aún más, el caso es a los 60 años tiene una posibilidad de 0,2% de llegar a los 110 años. Hoy día hay afiliados que tienen 110 años en el sistema de pensiones, sí hay afiliados que tienen 110 años. Hombres y mujeres, son pocos, pero hay. Pero también lo relevante es saber cuántos de los afiliados que hoy día tienen edad avanzada van a llegar a los 110 años. Son pocos y por eso las probabilidades son 0,2% para las mujeres y 0,02% para los hombres. Los hombres se mueren más rápido que las mujeres, ¿no? Pero el impacto de llegar hasta los 110 años es muy bajo en las pensiones. El impacto, las pensiones de hombres a los 65, en general el periodo que influye es hasta los 86 años lo que más influye, después va bajando la probabilidad. Así se calculan las tablas de mortalidad en general. Igual tenemos más información si es necesario para los señores parlamentarios.
Quisiera, si me permite, señor presidente, darle la palabra a nuestro fiscal que nos acompaña, don Mario Valderrama, para responder con más precisión la pregunta del diputado señor Laura respecto a las facultades que nosotros teníamos antes de la ley que se aprobó en abril versus la de ahora, con más precisión, porque como es abogado, sabe más que yo de estas interpretaciones jurídicas, si me permite. Sí, con todo gusto, pero antes del señor Valderrama, como usted algo esbozó en su exposición, hablaba que o sea, son dos cosas, las orientaciones colectivas, no sé si el término orientación es correcto, pero quiero que me entiendan, porque los asesores existían hasta antes de la ley igual, y ustedes ahí, entiendo, no tenían facultades fiscalizadoras, pero sí actuaban en las individuales. ¿Es así eso, señor Valderrama? Lo agrego como pregunta y le concedo la palabra. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, hasta antes de la ley de agentes de mercado, la superintendencia tenía facultades para poder fiscalizar a las entidades y las personas que realizan asesoría previsional personalizada, no así como bien señaló el superintendente en su presentación respecto de estos asesores colectivos que recién, a propósito de la ley de agentes de mercado, se discutió la pertinencia y la prudencia de incorporarlos dentro del perímetro regulatorio de la Superintendencia de Pensiones, y se incorporó al final de la tramitación también a la Comisión para el Mercado Financiero. Por tanto, toda la fiscalización que se realizó previo a la ley de agentes de mercado tenía como único objeto determinar si esas entidades o personas realizaban actividades de asesoría previsional personalizada, en consecuencia estaban directamente fiscalizadas por la superintendencia conforme a la ley vigente en esa época, específicamente en el artículo 171 del decreto ley 3500, presidente. Ok. Diputado Laura, le pregunto. ¿Está diputado Laura, no? Sí, está. Sí, estoy por aquí. ¿Le satisface la respuesta? Sí. A ver, si me pudiera explicar cuál es la diferencia entre asesoría personalizada y la otra que aparece ahora, que se llama colectiva o recomendadores colectivos. ¿Cuál es la diferencia que se empieza a producir? Presidente, a través suyo le contesto al diputado señor Labra. La diferencia en ambos casos es que el caso de la asesoría previsional personalizada atiende a características específicas individuales del asesorado. Por ejemplo, edad, por ejemplo, fondo en el que se encuentra. En cambio, la asesoría previsional, llamémoslo colectiva, como está en la ley de asesoría financiera previsional, son recomendaciones generales que no tienen especificidad respecto de la persona a la cual se asesora. Por ejemplo, un ejemplo es estas recomendaciones de cambio de fondo que no dicen relación, de hecho, con las características particulares de la persona asesorada. Esa es básicamente la diferencia entre ambas categorías, y en el caso de la asesoría personalizada son entidades y personas que desde mucho antes han estado en el perímetro regulatorio de la Superintendencia de Pensiones, y ahora con la ley de agentes de mercado, estos asesores colectivos o asesores, como lo llama la ley, financieros, van a estar incorporados en el perímetro regulatorio conjunto tanto de la Superintendencia de Pensiones como de la Comisión para el Mercado Financiero. No sé si tu pregunta, senador, diputado Labra, señor presidente. Muchas gracias por lo de senador. No, está bien, el legítimo derecho. Se ofrece la palabra a las y los diputados. Diputada Jenny Álvarez. Gracias, presidente. La verdad es que es bien compleja esta comisión investigadora, porque no había forma de fiscalizar en el minuto que se presentó por las entidades de gobierno. Pero hay situaciones que es bueno analizar en esta comisión.
A mí me gustaría, señor presidente, que se invitara a Felices y Forrados a esta comisión como para tener información. Y también me gustaría que el superintendente, don Osvaldo Maciel, que aprovecho a saludarlo y agradecer igual a todos nuestros invitados, pudiera estar también en esa comisión, porque la verdad es que aquí, con respecto a estos asesores, tenemos dos versiones totalmente contrapuestas, que es la que dice el superintendente, y otra es la información que hemos visto nosotros, sin yo tener ninguna expertise en este tema, pero que hemos visto también públicamente por los agentes que apoyan a los que realizan estas funciones de asesorías. Y ellos han dado informaciones distintas a la que ha dado el superintendente. La verdad es que hay que tener una claridad con respecto a lo que aquí se ha expuesto. Yo no sé si habría que eliminar la superintendencia, tendrían que renunciar todos, porque si bien desde el 2012 al 2013, cuando se ha estudiado a Felices y Forrados, y como dice aquí el superintendente, esto no ha funcionado, la verdad es que si lo comparamos con todo lo que es la realidad de las AFP y los riesgos y todo lo que ha pasado con los fondos de los chilenos en estas AFPs que han administrado los recursos, y que la verdad es que la hemos visto por años y años solamente con ganancias, y las pensiones de las personas son miserables, que no se han visto beneficiadas. ¿Dónde está, me pregunto yo, la superintendencia para fiscalizar esta realidad? Hoy día ya todo el mundo está totalmente contraria a que este sistema de AFP siga funcionando en nuestro país. Por lo tanto, toda esta regulación y todo este informe que hacía el superintendente al inicio, donde él expresaba que era para proteger, ¿cierto?, los fondos de los afiliados, hoy día tenemos claridad que eso no ha sido eficaz. Puede que no haya funcionado de 2012 al 2013 las asesorías de Felices y Forrados, o de quienes han querido ayudar a los afiliados a no perder sus fondos. Pero fuera de aquello, lo único que han hecho los afiliados es perder sus fondos en las AFP. Por lo tanto, esa realidad no la podemos desconocer. Si bien ellos tienen un estudio que para mí no es confiable, porque también tengo muchos antecedentes de gente que se asesoraba por empresas como esta, no sé si son empresas, pero se asesoraban y la verdad es que les iba muy bien. Yo me pregunto si a ellos, a un grupo importante les iba bien, no es la misma fórmula donde los afiliados con estas asesorías ganaban plata, la misma fórmula que utilizan las AFP para haber tenido tanta rentabilidad durante tantos años con los fondos de los afiliados, mientras las pensiones seguían siendo miserables y siguen siendo miserables, administradas por estos fondos de pensiones. Por lo tanto, ahí que tenemos una interrogante importante. Pero como aquí estamos analizando un tema específico, me gustaría que se invitara a Felices y Forrados y otros, que no sé qué otra información de otros asesores existen, y poder analizar entre todos esta realidad. Eso, presidente. Gracias. Gracias. Sí, hay que considerar dentro eventualmente de la invitación a esta compañía Felices y Forrados, y puede ser otra, si es que así fuere, para escucharlos cuáles y además preguntar y contrapreguntar respecto de cómo ellos evaluaron su accionar y también la visión que tienen sobre lo que se está pidiendo investigar. O sea, yo no veo un contrasentido en esto, sino que entre más información se tiene para el mejor proceder de la comisión, es bueno. Diputado Pérez. ¿Presidente? Después el diputado Barros.
Primero el No. diputado Pérez, después el diputado Barros, Ok, presidente. Gracias, presidente. después el diputado Labra. Presidente, ya que por su intermedio la diputada Álvarez planteó invitar a personas, me parece bien, me gustaría que pudiera quedar ahí en la Secretaría de la Comisión para la próxima sesión, próximas sesiones. Usted determinará ahí el calendario, pero Calendario. Ujú. a invitados institucionales, llamo yo, como el Banco Central, imagino que tendrá que ser la persona de su presidente, la Comisión para el Mercado Financiero, Ujú. también la persona a quien dirige, el director, y también algunas personas naturales, presidente. Yo agregaría ahí al CERNAC, disculpe la interrupción, diputado, ¿Sí? porque tiene que ver con consumidores de un servicio. Ah, ya, bueno, eso usted, Sí, mientras más para- información tengamos, yo creo que es mejor. sí, para la institucionalidad que tenerla toda mejor. Sí. Y en las personas naturales me gustaría invitar a don Jaime Casasus, él es académico de la Pontificia Universidad Católica, Ya. a don Alejandro Ferreiro, ex superintendente de pensiones, y a don Joaquín Echeñique, del Consejo Técnico de Inversiones. Esos serían por el momento los invitados que estaría entregando. Posteriormente voy a ir indicando otras personas. Bueno. e instituciones. Gracias. Le sugiero que para mejor proceder se lo haga llegar a la Secretaría. Ah, perfecto. Ya. De Ok, acuerdo. y ahí vamos a calendarizar después la Ya, perfecto. venida de ellos. Y recogemos la invitación de la diputada Álvarez de que invitara a Felice Forrado. Diputado Barros había pedido la palabra y después el diputado Labra. Gracias, presidente Gastón Saavedra. Muy amable, muchas gracias. Voy a tratar de reprimirme de opinar respecto de las afirmaciones y las consignas que por su intermedio hace la diputada Jenny Álvarez. Ya, Todo esto de que la AFP Usted es un ¿cómo se- defensor de la AFP. se lo agradecería que con mucho respeto, le agradecería por favor que mantuviéramos. la oí con mucho respeto como siempre, y por lo tanto lo único que pido es que tenga un poquito de calma. Como decía, no voy a responder las consignas porque tampoco esta comisión es para que vengan a calificar a nadie de defensor o no defensor de la AFP. Ese no es el cuento. Lo que estamos aquí es para determinar, ¿no es cierto? Usted se siente aludido, pues, lo siento. Por favor, por favor. No, Por ¿sabe favor. qué? No, ¿sabe qué? Prefiero no. Sin el respeto, presidente, es difícil. Por favor, les pido a todos y a todas que nos respetemos entre nosotros. Cada uno va a tener el tiempo para poder intervenir, pero cuando esté interviniendo un diputado, por favor, mantengamos la prudencia y permitamos que cada uno se exprese. Bueno, parto de nuevo, presidente, con el respeto, que no voy a hacer afirmaciones de las consignas habituales de los amigos del señor Mesina, de los defensores de Felice y Forrado, porque no me parece que vayamos a discutir necesariamente respecto de esas afirmaciones. Yo lo que quiero, presidente, es que reafirmar el hecho que es interesante que pueda estar la gente Felice y Forrado. Me gustaría también preguntarle al señor Mesina, tan amigo de algunos, respecto de sus afirmaciones para que la gente se cambiara todo al fondo con los consabidos, obviamente, perjuicios para los mismos ahorrantes. Pero sobre todo me interesa que podamos conviar a Salvador Valdés de CLAP-UC, y a eso solamente me quería referir. Muchas gracias, presidente, con su venia. Bueno, muy amable. Incorporamos al señor Salvador Valdés y al señor Mesina también, que tendrá su espacio en su momento. Ok. El diputado Labra, sí, bien dicho. Gracias, presidente Saavedra. Quería que me aclararan un ratito nomás, que puedo estar confundido y voy a ayudar el superintendente. Según el dato que yo anoté, en 6 años las cuentas de los afiliados se perdieron entre un 5 y 6%. Los que se cambiaron. Y también los que no se cambiaron perdieron plata.
ese dato es real, es como lo estoy entendiendo, o sea, los que se cambian y los que no se cambian pierden plata. Un 1 y tanto real al año, o el 20% de la pensión. ¿Me puede aclarar si los que se cambian y los que no se cambian pierden plata en el tiempo? Gracias, diputado, presidente Saavedra. Muy amable, diputado Lago. Yo le pediría al señor superintendente que explicara porque son motivos distintos, pero causas distintas por qué uno y otros pierden. Eso le pediría específicamente. Gracias. Señor presidente, por su intermedio para responderle al diputado señor Labra, sí, es efectivamente lo que yo dije, diputado. Lo que nosotros dijimos es que efectuamos un análisis para todos los afiliados que entre el 2014 y el 2020 se cambiaron alguna vez de fondo. Y eso lo comparamos con cuál habría sido el resultado si nunca hubieran hecho esos cambios. O se habrían quedado donde estaban antes, o habrían seguido la estrategia por defecto que señala la ley. Por ejemplo, si el afiliado estaba en el fondo C, ¿qué hubiera pasado si se hubiera mantenido el fondo C todo este tiempo en vez de cambiarse? O bien, si cumplía la edad, como indica la ley, lo van traspasando a otro fondo. Y eso nos arrojó que en esos 6 años, los afiliados que se cambiaron de fondo en promedio perdieron un 6%, entre 5 y 6%, depende de lo que se diga. Ahora, para ser más preciso en mi afirmación, entre 5 y 6% no significa que hayan perdido un 6% de su fondo, sino que si no se hubieran cambiado, habrían tenido un fondo 6% mejor que el que tuvieron. O sea, perdieron en términos relativos. Si una persona que se cambió de fondo ganó 4, si no se hubiera cambiado habría ganado 9. Eso es lo que estamos diciendo, o sea, 9 o 10%. Y además de eso, esos son los afiliados que se cambian, que son los que tienen la mayor pérdida. Y en términos, llevados a términos anuales, perdieron como un 0,8% al año en relación a si no se hubieran cambiado. Como si eso se hubiera mantenido durante toda la vida de la persona, si se sigue cambiando y se sigue dando eso, claro, un 0,8% implica una pérdida de pensión de como 15% aproximadamente. Pero hay un segundo efecto, diputado, que es, usted también lo interpreta muy bien, que las carteras de los fondos de pensiones tienen instrumentos más líquidos que lo que debieran tener inversionistas de largo plazo. Compran instrumentos de más corto plazo para enfrentar estos cambios de fondo. Y eso implica una pérdida en promedio entre 0,20 y 0,25% al año. Entonces, los que no se cambian tienen esa pérdida de como 0,20, 0,25% real por año. Y también influye en su pensión. O sea, en este caso influiría como un 4 o 5% en su pensión por esta pérdida. Ahora, una persona que se cambia de fondo tiene las dos pérdidas, por cambiarse y porque su AFP tiene cartera menos líquida y pierde como un 1% al año. Entonces, son las pérdidas que se dan. En todo caso, si los señores diputados están interesados, nosotros podemos presentar este estudio con mucho mayor detalle, porque contiene todo el universo de todos los afiliados que se cambiaron entre 2014 y 2020, todo, uno por uno. No sigue a un recomendador en particular, sino que a cada afiliado que se cambió, ya sea porque siguió a un recomendador, porque él quiso cambiarse, por cualquier razón, pero se cambió de fondo. Ese es el objetivo. Si ustedes quieren, por supuesto, estamos a su disposición para presentarlo con detalle. Ok, yo le acepto eso y creo que todos, porque una información además de la superintendencia esclarecedora y que además desmistifica varias cosas. A propósito de los mitos que hablaba delante el diputado Pérez, es tremendamente esclarecedor esto y secretario le pediría que lo registrara por favor para que en su momento invitáramos al superintendente para que nos presentara este estudio. De acuerdo a la calendarización que hagamos, se lo vamos a pedir. Ok, presidente. Nos quedan 6 minutos, presidente. Sí. ¿Se ofrece por última vez la palabra? No. Bueno, quiero agradecer a los invitados, creo que han sido
tremendamente esclarecedores sus respuestas, ayudan a que la comisión vaya conformándose una idea respecto de lo que se nos mandató a investigar, y agradezco también a los diputadas y diputados que estuvieron presentes y al equipo de trabajo por la participación en esta comisión. Habiéndose cumplido el objetivo para que fue citada esta sesión, esta se levanta.